Buenos días, mis queridos amigos. Nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su canal. Juntos vamos a ir trabajando las Sagradas Escrituras con el tema general, lo que la Biblia dice. Usted sabe que la Biblia pues es un libro bien amplio, tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros vamos a comenzar con el Antiguo Testamento y vamos a comenzar con los primeros capítulos del Génesis. Usted sabe que se ha dicho mucho de la creación, pero vamos a ver en estos videos algo que seguro le va a interesar. Por ejemplo, ¿hubo un solo principio o hubo varios? ¿Hubo un solo Dios o hubieron varios dioses? ¿No? Hay diferentes tradiciones o fuentes que se han trabajado a través del tiempo. Vamos a hablar un poquito de ellas, pero vamos mucho más a entender el texto mismo. Vamos a hacer un trabajo sincrónico, pero también diacrónico. Usted sabe que la diacronía tiene que ver con el autor y todo lo que tiene que ver con la historia. Y la sincronía tiene que ver con el texto mismo. Desde el texto vamos a ir trabajando lo que vamos a compartir. También queremos pensar en esos primeros textos haciéndole una pequeña reflexión. A veces se piensa que es simplemente una metáfora poética o algo simbólico, algo figurativo, pero nosotros vamos a ver algo histórico. Esos primeros capítulos van a hablar de muchas cosas que se han dado en la historia, pero que parece que estuvieran ocultas porque se ha trabajado, como ya decíamos, lo figurativo o simbólico. Vamos a pensar muchas cosas que a usted le interesan. Seguro vamos a ir también a pensar con otros pueblos, con otras religiones. Vamos a hablar de los sumerios, de los acadios, vamos a hablar de Mesopotamia, pero vamos a comenzar hablando del capítulo 1. Y en el capítulo 1 vamos a ver a Dios, y en el capítulo 2 vamos a ver a un Dios pero con nombre. Eso ya es importante. ¿Cómo comienza el Génesis 1? ¿Y cómo comienza el capítulo 2? Recuerden que el Génesis 1 tiene que ver con la tradición sacerdotal y el capítulo 2 tiene que ver con la tradición yavista. O sea, son diferentes en todo sentido, no solamente por la fuente o tradición, sino que tiene que ver por los textos que vamos a ir explicando constantemente. Entonces, comencemos hablando del primer versículo en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Allí dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Vamos a trabajar constantemente el idioma hebreo y también el texto traducido del hebreo al griego, que se conoce como la Septuaginta, y vamos a ir explicando cosas que son interesantes. Por ejemplo, en este versículo 1 está la palabra Bereshit. Be es una preposición, Reshit es un sustantivo femenino singular absoluto. Ahí encontramos también la palabra Rosh, que es cabeza, lo que está arriba, lo que inicia, y que tiene mucha relación con escritos también babilónicos. Ya, Bereshit, en el principio. Bara es un perfecto decal, tercera persona masculina singular, y es importante ver allí que su significado es creó, y le sigue Elohim. Elohim es un plural mayeustático, cuantitativo, o sea, es un sustantivo masculino plural absoluto, y esto es importante pensar ya, porque la frase sería: en el principio creó Dios. Y viene un indicador del objeto directo. Es una partícula que nos lleva a ver inmediatamente qué es lo que este Dios creó. Y dice los cielos y la tierra. Pero recuerde usted que este versículo parece un versículo completo, acabado por el verbo ser, en plural. Pero pensamos en la cuestión de perfecto.
El perfecto es una totalidad. Y cuando pensamos en la totalidad, entonces estamos pensando en que este versículo con el 2 tiene una distancia que nos va a impedir ver realmente si es un principio absoluto o es un nuevo principio. Porque si se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2, que lo vamos a leer, Behaares, Hayetat, Tohu, Babohu, Behochet, Al Penei, Tejón, Beruah, Elohim, Merajefet, Al Penei, Hamayin. Aquí hay algo interesante que vamos a explicar. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso quiere decir que en un momento determinado hubo una tierra que estaba llena y tenía forma. Y nos preocupa eso. ¿Por qué? Porque entonces se puede pensar en que ha sido un principio muy alejado y un nuevo principio. Eso hay que trabajarlo con cuidado. ¿Y saben por qué? Porque se podría hablar también del Big Bang, se podría hablar de muchos principios, se podría pensar por la lógica que en un momento determinado existió la Tierra, pero hubo un desorden, hubo un cataclismo, hubo muchas cosas que de repente no lo vamos a explicar ahora, pero que aquí parece una distancia. Entonces, hoy los estudiosos, bueno, ya buen tiempo, los estudiosos están pensando que no solamente sería vará, o no sería vará, ¿no? Sino sería varó, es un infinitivo absoluto del verbo crear. Estamos en la raíz cal del hebreo. Entonces, allí sí podría tener cierta coordinación porque sería en el principio del crear de Dios. Y como no es tan común una traducción como esa, podríamos decir en el principio cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra no sería estaba desordenada y vacía, sino la tierra era invisible, o sea, la tierra no existía, porque recién vamos a ver que Dios crea la tierra en el versículo 9 y 10. Eso es importante, ¿no? Cuando Dios, pues, hace que se descubra lo seco, y a lo seco se le llama tierra. Entonces, aquí para que haya lógica o una buena relación entre el primer versículo y el segundo, se necesita entonces decir, en el principio, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra no existía, todo era tinieblas, o sea, las tinieblas cubrían la faz del abismo. Eso también hay que trabajarlo, porque si hay un abismo es porque hay tierra, ¿no? O sea, el abismo, ¿cómo se podría ver el abismo si estaba cubierto de oscuridad? Entonces, eso lo vamos a trabajar en otros vídeos más adelante. ¿Y sabe por qué? Porque si no hay tierra, entonces todo sería agua. No solamente agua en lo profundo del abismo, que sería el mar primitivo, y en ese mar primitivo, sobre la superficie de ese mar, pues aleteaba este Dios o se movía. Miren, podríamos hacer una interpretación interesante. El viento, cuando dice Ruach, Elohim, Merajefet, el viento de Dios no solamente se movía, sino que soplaba las aguas. En otras palabras, el viento todopoderoso se movía o soplaba las aguas, y eso es importante. Entonces vamos a ir viendo todas estas cosas porque necesitamos reflexionar la palabra, meternos a los textos e ir entendiendo aquí, por ejemplo, la palabra Elohim. Elohim, decíamos, es un sustantivo plural masculino absoluto. Cuando termina en im, es un plural. Pero aquí no podríamos, pues, inmediatamente darle una significación plural, los dioses, porque no tiene un adverbio o no tiene un artículo que lo califique de esa manera. Entonces se traduce como Dios. Pero Elohim significa muchas cosas. Significa Dios, también en muchos casos significa dioses, significa ángel, significa poderoso, todopoderoso, significa dioses
sin importar muchas veces el sexo masculino o femenino, y puede significar otras cosas también. Entonces, cuando pensamos en Elohim, pensamos en la expresión Dios, pero recuerde, este Dios que está creando aquí los cielos y la tierra es o parece ser un poco diferente al Dios de la tradición sacerdotal del capítulo 2, versículo 4. Allí vamos a volver con el vídeo nuevo después e ir viendo la diferencia. ¿Cuál es el Dios del capítulo 1 y cuál es el Dios del capítulo 2? Pero hay que entender algo más, hay que entender algo más. Si Dios, Elohim, está creando el cielo o los cielos y la tierra aquí, entonces hay una secuencia, ¿verdad? Hay una secuencia de todo el capítulo, o sea, hasta el último versículo, y de allí hay un anexo del versículo 1 hasta el versículo 3, ya del capítulo 2. Pero vamos a pensar un poquito más en cuanto a la estructura literaria de este bello capítulo, para después examinar las cosas que estamos diciendo. Se repiten varias veces, y dijo Dios. Miren, en el versículo 3 dice en hebreo, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios comienza a hablar y se va a repetir constantemente que lo vamos a decir. Pero aquí comienza a decir este Dios, que empiece a existir la luz. Sea la luz o que haya luz, constantemente se ha ido trabajando. Aquí es un imperfecto que nos lleva a que se inicie la luz, y la luz comenzó a darse. Fue hecha la luz, se hizo la luz. O sea, el Dios que habla. Claro que aquí vamos a ver muchos antropomorfismos. Esta expresión tiene que ver con la forma de hombre. O sea, se escribe de Dios desde una perspectiva netamente humana, porque somos los humanos los que vamos a leer a Dios. Y por eso se repite constantemente el hablar. Dios habla. Miren, en el versículo 3, Vayomer Elohim. En el versículo 7, Vayomer Elohim. En el versículo 9, Vayomer Elohim. En el versículo 11, Vayomer Elohim. En el versículo 14 también Vayomer Elohim. En el versículo 20 Vayomer Elohim. En el versículo 24 Vayomer Elohim. En el versículo 26 Vayomer Elohim. Y en el versículo 29 también Vayomer Elohim. Eso quiere decir que se repiten 7 veces las expresiones Vayomer Elohim. Y aunque algunas traducciones digan, y dijo Dios, entonces dijo Dios y luego dijo Dios, esto no importa, porque siempre se repite Vayomer Elohim. Es el Dios que habla, es el Dios que quiere hacer algo desde la perspectiva de Él, Dios, el Dios que habla. De eso vamos a explicar después. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa el habla? Cuando alguien habla y la palabra sale, de eso vamos a explicar, para después ir haciendo la diferencia, decíamos, entre el Dios del capítulo 1, que parece el Dios Padre eterno de todo lo que existe, porque es un Dios que bendice, es un Dios interesante. En cambio, usted va a ver lo otro en el capítulo 2. O sea, el Dios del capítulo 1 es el Dios que por su palabra todo lo crea. Pero vamos a ver que el Dios del capítulo 2, con sus manos todo lo hace. Es el Dios que está en la tierra, que ha descendido. Eso lo vamos a ver con claridad. Y necesitamos observar muy bien que el Dios del capítulo 1 es el Dios todopoderoso, el Dios que decíamos no tiene nombre, simplemente Elohim ahí, y que comienza a crearlo todo con el poder de su palabra, y que después bendice su creación, bendice a los animales, bendice a los seres humanos. Es un Dios interesante. Por eso, vengan y escuchemos lo que va a continuar. Acompáñenos en el estudio de la palabra. Vamos a ir profundizando y viendo cosas interesantes de las que ya hemos mencionado, ¿verdad? No solamente siguiendo la tradición, sino interesados en profundizar cada día los textos hebreos, griegos y todo aquello que significa una bendición en el estudio. Muchas gracias por escucharme. Será hasta el próximo vídeo.